Vamos a continuar leyendo el libro de materialismo histórico y método dialéctico. Continuamos con el capítulo 4, del materialismo mecanicista al materialismo dialéctico. Introducción. El materialismo mecanicista establece ciertos supuestos dogmáticos. Número 1. Que el mundo consiste en cosas o partículas estables y permanentes, con propiedades fijas, definidas. Número 2. Que las partículas de la materia son inertes por naturaleza, y jamás sucede un cambio si no es por acción de alguna causa externa. Número 3. Que todo movimiento, todo cambio, puede ser reducido a la interacción mecánica de las distintas partículas de la materia. Número 4. Que cada partícula tiene su propia naturaleza fija, independiente de todo lo demás, y que las relaciones entre cosas distintas no son más que relaciones externas. El materialismo dialéctico, superando y pasando más allá de la posición dogmática del mecanicismo, afirma que el mundo no es un complejo de cosas, sino de procesos, que la materia es inseparable del movimiento, que el movimiento de la materia comprende una diversidad infinita de formas que surgen una de otra y se transforman una en otra, y que las cosas existen, no como unidades individuales distintas, sino en esencial interconexión y relación. Cosas y procesos. Para encontrar la manera en que pueden superarse las limitaciones del enfoque mecanicista, consideraremos, en primer lugar, ciertos supuestos extremadamente dogmáticos del materialismo mecanicista. Ninguno de estos supuestos mecanicistas está justificado, y al establecerlos claramente y al señalar sus fallas, se verá cómo es posible avanzar más allá del materialismo mecanicista. Número 1. El mecanicismo ve en la base de todo cambio cosas permanentes y estables que tienen propiedades definidas y fijas. Así, el mundo consiste, para los mecanicistas, en partículas materiales individuales e indestructibles que manifiestan en su interacción propiedades tales como la posición, masa y velocidad. Según el mecanicismo, si se pudiera afirmar la posición, la masa y la velocidad de cada partícula en un instante determinado del tiempo, se habría dicho todo cuanto pudiera decirse acerca del mundo en ese momento, y predecir mediante la aplicación de las leyes de la mecánica todo lo que sucederá después. Este es el primer supuesto dogmático del mecanicismo, pero es necesario rechazarlo. El mundo no consiste de cosas, sino de procesos, en los que las cosas surgen y desaparecen. El mundo no debe comprenderse como un conjunto de objetos terminados, dijo Engels, sino como un conjunto de procesos en el que las cosas de aparente estabilidad, y en no menor grado las imágenes mentales que de ellas nos hacemos en nuestro cerebro, los conceptos, pasan por un cambio ininterrumpido de devenir y desaparecer. Esto es, en efecto, lo que la ciencia enseña de sus últimos adelantos. Así es como el átomo, en que una época se creía eterno e indivisible, ha sido desintegrado en electrones, protones y neutrones, y esto no constituye en sí partículas fundamentales, en un sentido absoluto, es decir, no son eternos e indestructibles, como tampoco lo es el átomo. La ciencia demuestra más y más que también ellos surgen, desaparecen y atraviesan por muchas transformaciones. Lo fundamental no es la cosa, la partícula, sino los infinitos procesos de la naturaleza, en los que las cosas pasan por un cambio ininterrumpido de devenir y desaparecer. Y además, el proceso de la naturaleza es infinito. Siempre habrá nuevos aspectos por ser revelados, y no puede reducirse a ningún constituyente último. Lenin escribió: el electrón es tan inagotable como el átomo, la naturaleza es infinita. Asimismo, al considerar la sociedad, no se puede comprender un orden social determinado tan solo en términos de alguna serie de instituciones en las cuales, y por medio de las cuales se organizan los hombres y las mujeres, sino que se deben estudiar los procesos sociales, en el curso de los cuales se transforman tanto las instituciones como las personas. Materia y movimiento. Número 2. El segundo supuesto dogmático del mecanicismo es que ningún cambio puede ocurrir sino mediante la acción de una causa externa. Así como ninguna parte de una máquina se mueve sin que otra parte actúe sobre ella y la haga moverse, así también el mecanismo considera la materia como inerte, sin movimiento, o más bien, sin movimiento propio. Para el mecanicismo, nada se mueve jamás sin que sea empujado o jalado por otra cosa. Nunca se transforma sino por otra cosa que lo impulsa. No es sorprendente, pues, que los mecanicistas, considerando de esta forma la materia, tuviesen que creer en un ser supremo, autor del impulso inicial. Pero es necesario rechazar esta teoría inerte, muerta, de la materia. Esta teoría separa la materia del movimiento, considera la materia solamente como una masa muerta, de modo que el movimiento siempre ha de ser transmitido a la materia desde afuera, pero todo lo contrario,
Es imposible separar la materia y el movimiento. El movimiento, dijo Engels, es el modo de existencia de la materia. En ninguna parte ha habido materia sin movimiento, ni puede haberla. El movimiento es el espacio cósmico, el movimiento mecánico de las masas más pequeñas en los diversos cuerpos celestes, el movimiento de las moléculas en forma de calor, o de corrientes eléctricas o magnéticas, la combinación o desintegración química, la vida orgánica. En cada momento, cada átomo individual de materia en el mundo se encuentra en una u otra de estas formas de movimiento, o en varias de ellas al mismo tiempo. Todo descanso, todo equilibrio, es solamente relativo, y solo tiene significado en relación a una u otra forma definida de movimiento. Por ejemplo, un cuerpo puede estar en equilibrio mecánico en el suelo, puede estar en descanso desde el punto de vista mecánico, pero esto no impide que participe en el movimiento de la Tierra y en el de todo el sistema solar, como tampoco impide a sus partes más minúsculas llevar a cabo las oscilaciones determinadas por su temperatura, o sus átomos pasar por un proceso químico. Es tan poco factible pensar en la materia sin el movimiento como en el movimiento sin la materia. La naturaleza misma de la materia hace que, lejos de ser muerta, inanimada, inerte, se encuentre en un proceso de cambio constante, o sea, en movimiento. Una vez que esto es comprendido, ya no es necesario acudir al impulso inicial. El movimiento, como la materia, nunca tuvo principio. La concepción de que la materia y el movimiento son inseparables, la comprensión de que el movimiento es el modo de existencia de la materia, muestra el camino de la respuesta a preguntas intricadas que generalmente atormentan los espíritus y los llevan a abandonar el materialismo y a acudir a los sacerdotes para obtener una explicación de la verdad última acerca de la naturaleza. ¿Fue creado el mundo por un ser supremo? ¿Cuál es el origen de la materia? ¿Cuál es el origen del movimiento? ¿Cuál es el comienzo mismo de todo? ¿Cuál es la primera causa? Tal es el tipo de preguntas que inquietan a las personas. ¿Es posible responder a ellas? No, el mundo no fue creado por un ser supremo. Cualquier organización particular de la materia, cualquier proceso particular de la materia de movimiento, tiene su propio origen y su comienzo. Se ha originado de alguna organización previa de la materia, de algún proceso previo de la materia de movimiento. Pero la materia de movimiento no tuvo origen, no tuvo comienzo. La ciencia enseña que la materia y el movimiento son inseparables, por muy estáticas que parezcan algunas cosas. En su seno existe el movimiento constante. El átomo, por ejemplo, se mantiene con tan solo el movimiento continuo de sus partes. Así, al estudiar las causas del cambio, es preciso buscar no solo las causas externas, sino ante todo, el origen del cambio dentro del proceso mismo, en su movimiento propio, en los impulsos internos del desarrollo dentro de las cosas mismas. Del mismo modo, al buscar las causas del desarrollo social y sus leyes, no deben considerarse los cambios sociales como producto de las acciones de los grandes hombres que imponen sus ideas y su voluntad superiores a la masa inerte de la sociedad, ni tampoco como producto de los accidentes y factores externos, sino como producto del desarrollo de las fuerzas internas de la sociedad misma, y eso significa el desarrollo de las fuerzas sociales de la producción. A diferencia de los utopistas, el socialismo es resultado, no de los sueños de los reformados, sino del desarrollo de la sociedad capitalista misma, que contiene en su seno las causas que inevitablemente deben transformarla y conducirla a la revolución socialista. Las formas del movimiento de la materia. Tercero, el tercer supuesto dogmático del mecanicismo es que el movimiento mecánico de las partículas, el simple cambio de lugar de las partículas como resultado de la acción de fuerzas externas sobre ellas, es la forma básica, última, del movimiento de la materia, y que todos los cambios, todos los acontecimientos, cualquiera que sean, pueden ser reducidos y explicados por tal movimiento mecánico de partículas. Todo el movimiento de la materia es, entonces, reducido a un simple movimiento mecánico. Todas las cualidades cambiantes que reconocemos en la materia no son más que la apariencia del movimiento mecánico básico de la materia. Por muy variadas que sean las apariencias, cualesquiera que parezcan ser las formas nuevas y superiores de desarrollo, todas se reducen a una misma cosa, la repetición eterna de la interacción mecánica de las diversas partes de la materia. Es difícil encontrar justificación alguna para ese supuesto. En el mundo material existen muchos tipos diferentes de procesos que constituyen formas distintas de movimiento de la materia, pero no pueden de ninguna manera ser reducidos todos a una misma forma de movimiento mecánico. Ella se escribió: el movimiento, en su sentido más amplio, concebido como el modo de existencia, el atributo inherente de la materia, comprende todos los cambios y procesos que ocurren en el universo, desde un simple cambio de lugar hasta el pensamiento mismo. La investigación de la naturaleza del movimiento debiera comenzar, naturalmente, con las formas más bajas, más sencillas de este movimiento,
y explicarlas, antes de remontarse a la explicación de las formas superiores y más complicadas. La forma más sencilla del movimiento es el mero cambio de lugar de los cuerpos, cuyas leyes estudia la mecánica. Pero esto no significa que todo movimiento pueda ser reducido a esta forma más sencilla de movimiento. Significa, más bien, que es necesario estudiar cómo surgen y se desarrollan las formas superiores del movimiento, a partir de su forma más sencilla, desde un simple cambio de lugar hasta el pensamiento mismo. Cualquier forma del movimiento se transforma en otra y surge de otra. La forma superior, más compleja, del movimiento no puede existir sin la forma más simple, pero esto no quiere decir que pueda ser reducido a esa forma más sencilla. Es inseparable de la forma más sencilla, pero su naturaleza no se reduce a ella. Por ejemplo, el pensamiento no puede ser separado de los movimientos químicos, eléctricos y otros que ocurren de la materia gris del cerebro, pero no puede ser reducido a esos movimientos. Su naturaleza no se reduce a ellos. Empero, el punto de vista materialista, que rechaza la idea mecanicista de que todas las formas de movimiento de la materia pueden reducirse al movimiento mecánico, no debe confundirse con la noción idealista de que las formas superiores del movimiento no pueden explicarse como resultado de las formas más simples. Por ejemplo, los idealistas afirman que la vida, como una forma de movimiento de la materia, no puede derivarse de manera alguna de ningún proceso característico de la materia no viviente. Para ellos, la vida solo puede surgir mediante la introducción de un sistema material de algo exterior y misterioso, una fuerza vital. Pero decir que una forma superior de movimiento no se puede reducir a una forma inferior no significa que no puede derivarse de ésta en el transcurso de su desarrollo. Así, los materialistas afirman que la vida, por ejemplo, aparece en una etapa determinada en el desarrollo de las formas más complejas de la materia no viviente, y surge como resultado de ese desarrollo, y no de la introducción de una misteriosa fuerza vital en la materia inerte. En este campo, la tarea de la ciencia es demostrar experimentalmente cómo sucede la transición de la materia no viviente a la materia viva. En consecuencia, debe rechazarse el intento mecanicista de reducir todo el movimiento de la materia al simple movimiento mecánico. Deben estudiarse, más bien, las formas infinitamente variadas de movimiento de la materia, en sus transformaciones recíprocas, en el paso de unas a otras, de las sencillas a las complejas, de las inferiores a las superiores. En el caso de la sociedad, nadie ha intentado explicar los cambios sociales por las interacciones mecánicas de los átomos que componen los cuerpos de los diversos miembros de la sociedad. Si vieran hacerlo, sería la combinación lógica de la concepción mecanicista. La teoría mecanicista del determinismo económico se aproxima a esta posición. Según esta teoría, todo el movimiento de la sociedad debe explicarse por los cambios económicos que en ella ocurren. Todos los determinantes del cambio social quedan incluidos al describir el proceso económico. Este es un ejemplo del método mecanicista de reducir un movimiento complejo a una forma sencilla y única. El cambio social, que incluye todos los procesos políticos, culturales e ideológicos, se reduce a un simple proceso económico. Pero no se puede explicar el desarrollo social con solo reducirlo a un proceso económico. La tarea consiste, más bien, en mostrar cómo, sobre la base del proceso económico, las diversas formas de la actividad social surgen y juegan su parte en el complejo movimiento de la sociedad. Las cosas y su interconexión. Número 4. La última suposición dogmática del mecanicismo que debe mencionarse es que cada una de las cosas o partículas, de cuyas interacciones se dice que constituyen la totalidad de los sucesos del universo, tiene su propia naturaleza fija, independiente de todo lo demás. En otras palabras, puede considerarse que cada cosa existe separada de las otras cosas, como unidad independiente. Si se desarrolla esa suposición, resulta que todas las relaciones entre las cosas son solo relaciones externas, es decir, las cosas tienen diversas relaciones mutuas, pero estas son accidentales y no influyen en la naturaleza de las cosas. Y si se considera cada cosa como unidad separada que tiene relaciones externas con otras cosas, resulta que el mecanicismo considera al todo únicamente como la suma de sus partes. De acuerdo con este punto de vista, las propiedades y las leyes del desarrollo del todo están determinadas solamente por las propiedades de todas sus partes. Ninguna de estas suposiciones es correcta. Nada existe ni puede existir en completo aislamiento, separado de sus condiciones de existencia, independiente de sus relaciones con otras cosas. Las cosas llegan a ser, existen y dejan de existir, no al margen de las demás, sino cada una en sus relaciones con todas las cosas. La naturaleza misma de una cosa se modifica y se transforma por sus relaciones con otras cosas. Cuando las cosas entran en determinadas relaciones y se transforman en partes de un todo, no puede considerarse que el todo es solamente la suma total de las partes.
Es cierto que el todo no es algo aparte e independiente de sus partes, pero las relaciones mutuas que se establecen entre las partes al constituir el todo modifican las propiedades de estas. Así que, si bien puede decirse que el todo es determinado por las partes, también puede afirmarse que las partes son determinadas por el todo. De nuevo, el desarrollo de la ciencia demuestra lo inadmisible de las viejas suposiciones mecanicistas. Estas suposiciones tienen valor solamente en la esfera muy limitada del estudio de las interacciones mecánicas de partículas discretas. En la física, ya fueron superadas por el estudio del campo electromagnético. Son inadmisibles en la biología, en el estudio de la materia viviente, y aún más en el estudio de los hombres y de la sociedad. No se puede comprender los procesos sociales, como tratan de hacerlo siempre los mecanicistas, como resultado simple de una serie de características fijas de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana está condicionada de diversas maneras por los cambios en las relaciones sociales de los hombres, y cambia con estos. La corrección del materialismo mecanicista. Cuando se ponen al descubierto y se rechazan estas suposiciones de materialismo mecanicista, comienza a verse la necesidad de una doctrina materialista nueva y diferente, un materialismo que supere las debilidades y las suposiciones estrechas y dogmáticas del mecanicismo. Este es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico no comprende el mundo como un complejo de cosas hechas, sino como un complejo de procesos, en los cuales todas las cosas están sometidas a un cambio ininterrumpido de devenir y dejar de ser. El materialismo dialéctico considera que la materia siempre se encuentra en movimiento, que el movimiento es el modo de existir de la materia, y que no puede haber materia sin movimiento, como no puede haber movimiento sin materia. No es necesario que alguna fuerza externa imprima movimiento a la materia, sino que deben buscarse ante todo los impulsos internos del desarrollo, el automovimiento inherente a todos los procesos. El materialismo dialéctico considera que el movimiento de la materia comprende todos los cambios y procesos del universo, desde el sencillo cambio de lugar hasta el pensamiento. Reconoce, por lo tanto, la infinita diversidad de las formas de movimiento de la materia, la transformación de una forma en otra, su desarrollo de lo sencillo a lo complejo, de lo inferior a lo superior. El materialismo dialéctico considera que en los variados procesos que ocurren en el universo, las cosas llegan a ser, cambian y dejan de ser, no como unidades individuales separadas, sino en relación e interconexión esencial, así que no puede comprenderse cada una por separado y aisladamente, sino solo en sus relaciones e interconexiones. Por lo tanto, en el materialismo dialéctico se establece una concepción materialista mucho más rica en contenido y más amplia que el materialismo mecanicista.